últimas semanas hemos estado hablando de los sentidos espirituales, y aunque lo que voy a compartir hoy tiene que ver con los sentidos espirituales, quiero abrir un paréntesis entre exactamente los sentidos que hemos estado desenvolviendo uno a uno, y quiero compartir una palabra que Dios puso esta semana en mi corazón, aun cuando sea diferente a la que compartimos esta mañana en la reunión de la mañana. Y yo quiero pedirle a cada uno de los que están aquí que puedan abrir su Biblia en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14 del versículo 22 en adelante. Capítulo 14 del libro de San Mateo, del versículo 22 en adelante. Amén. Así que abrimos un paréntesis hoy entre el tema que hemos estado compartiendo directamente de los sentidos espirituales. Hoy deberíamos ver lo que es el sentido del gusto, pero lo vamos a dejar hacia la otra semana, y quiero compartir este tema con ustedes en medio de esta serie que hemos estado hablando, aunque tiene que ver con nuestros sentidos espirituales también. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. A cada uno de los que está ahí en su hogar puede buscar con nosotros también. La Biblia dice de la siguiente manera en el capítulo 14, en el versículo 22, dice: enseguida, diga conmigo, enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Diga conmigo, a la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era... Vamos, grítelo fuerte, el viento era contrario. Diga conmigo, el viento era contrario. Dice la palabra del Señor: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y respondiendo Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, presento este tema, esta palabra que vamos a compartir en esta hora. Pido, Dios amado, que esta palabra pueda llegar a la vida de cada uno de los que estamos en este lugar y los que están en cualquier parte del mundo a través de la televisión, Señor. Que tu palabra pueda bendecirnos, corregirnos, Señor, redarguirnos, enseñarnos, instruirnos en justicia, para que la buena obra que tú tienes con cada uno de nosotros pueda ser desarrollada plenamente, Señor, conforme a tu voluntad, y logremos el objetivo que tú tienes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ríndale un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Dios es bueno. Quiero primeramente que veamos que en medio de los tiempos que vivimos, o en medio de las cosas que usted puede estar pasando, muchas veces nos acostumbramos a patrones
por decir de esta manera, en cómo Dios funciona o en cómo nos acostumbramos a desarrollar o a hacer las cosas. Tal vez si ponemos un ejemplo tan sencillo como lo es una reunión como esta, normalmente ya usted viene pensando que cuando llega habrá alguien que abrirá la reunión, habrá alguien que va a cantar la alabanza y la adoración rápida, y otro va a cantar la alabanza y adoración más lenta, y luego va a entrar el pastor sin que nadie lo presente y va a compartir la palabra. Al final va a dar los anuncios, va a decir algunas cosas, recogemos la ofrenda y nos despide hacia nuestra casa. Y en un ejemplo tan sencillo como eso, de la misma manera nos ocurre en nuestra vida cotidiana. Nos levantamos en la mañana y tenemos algo que normalmente tal vez nos acostumbramos a desarrollar y a hacer de la misma manera, y el día que haya algo que rompa el esquema al que estamos acostumbrados, puede que frenemos porque hay algo diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. ¿A cuánto nos pasa eso? Levánteme la mano todos los que nos ocurre eso. No puede pasar. Ahora, note esto. Jesús normalmente caminaba con sus discípulos, y si dejaba de caminar se subía en una barca y se movía a otro lugar, pero estaba siempre con sus discípulos. Así que los discípulos habían aprendido o se habían acostumbrado a que Jesús, cada movimiento que hacía en la tierra, estuviera con ellos, desde el llamado que había tenido con ellos. Pues voy a la casa de Pedro, van conmigo. Pues vamos a tal lugar, van conmigo. Voy a subir a la barca, van conmigo. Y en algunas ocasiones que no estuvieron con él, pues fue porque los mandó de dos en dos a hacer una labor. Pero la costumbre era que si había que moverse a hacer algo del ministerio, a desarrollar algo, Jesús estaba con ellos en todo lugar. Aparecía un enfermo, Jesús estaba allí. Había un problema, Jesús estaba allí. Aparecía una tormenta, Jesús estaba allí. Si usted nota y leemos en pasajes anteriores, nos vamos a dar cuenta que hubo un momento en un escenario en que Jesús se sube a una barca con ellos y aparece una tormenta, pero en medio de esa tormenta Jesús está dormido. Y en aquella ocasión, en medio de ese escenario, los discípulos ven que se están hundiendo, están sacando agua, y Jesús duerme. Y ellos dicen, lo llaman y dice: oye, despierta, ¿no ves que estamos pereciendo? ¿No te preocupa la situación? Pero Jesús estaba en la barca. En otra ocasión, cuando muere Juan el Bautista, que es el contexto a lo que estamos leyendo, nos encontramos que luego que muere Juan el Bautista, que los discípulos habían estado trabajando, Jesús se mete con ellos en una barca y se van con él tal vez en un mini retiro, para compartir algunas cosas de los sucesos que están ocurriendo y poder traerle una palabra que levantara su ánimo en medio de las crisis que estaban pasando. Luego de esa barca salen de la barca, pero Jesús sale con ellos. Y cuando Jesús está predicando a una multitud, donde dice que hay 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y que luego tienen hambre, y usted conoce la historia donde aparece, donde se multiplica y Dios le da de comida y sana a los enfermos, y de los panes y los peces los multiplica y todos comen. Pero luego que todos comen, ya era siendo la tarde, y aquí viene a lo que quiero comenzar hoy. Está cayendo la tarde, diga conmigo, está cayendo la tarde. Y cuando va cayendo la tarde, lo que está en la mente de los discípulos es: sabemos que Jesús en cualquier momento, muchachos, tal vez se miraban uno a otro y decían: sabemos que en cualquier momento Jesús ya va a despedir la multitud, va cayendo la noche y nosotros tal vez vamos a salir a algún lugar otra vez en la barca y nos vamos a tener que ir. Así que ellos están en su mente viendo tal vez en qué momento ya Jesús despide a la multitud para subirse a la barca con ellos como era acostumbrado. Pero en esta ocasión se rompe el protocolo y algo raro comienza a ocurrir. Y lo raro que comienza a ocurrir es que en ese momento, note lo que dice la Biblia, enseguida Jesús, sin despedir todavía a la multitud,
Dice la Biblia, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despediría a la multitud, o él despedía a la multitud. Ahora, note esto. Quisiera que viéramos y pensáramos un poquito. Si solo ellos llegaron en esa barca, y si hacemos un análisis, entre los discípulos de Jesús habían hombres que sabían andar en barca. Pedro era un pescador y algunos de los otros discípulos también eran pescadores, así que sabían cómo navegar en el lago de Genesaret, o conocido como el mar de Galilea. Ellos sabían andar en ese mar, sabían cómo había que moverse, pero el detalle era que Jesús no era un pescador. Si nos vamos a lo que Jesús había aprendido por la tradición familiar, o no sería la palabra, sino por lo que sabía hacer José. ¿Qué era José? Vamos, grítelo fuerte. ¿Qué era José? Un carpintero. Diga conmigo, carpintero. Así que lógicamente lo que Jesús vio en su casa, en lo que ayudó a José, en lo que aprendió humanamente hablando, tal vez era de carpintería, pero no de mar. Por eso vemos que cuando Jesús habla con Pedro, nunca le dijo a Pedro: dame el barco que te voy a llevar a donde hay peces. Él no le dijo eso. Él le dijo a Pedro: sube, vamos, y boga mar adentro. En otras palabras, tú lleva este barco al mar adentro. Él mandó a Pedro que Pedro llevara la embarcación mar adentro. Cuando vemos a Jesús dormido, quiere decir que él no estaba capitaneando el barco. Él no estaba como capitán. Había uno de los discípulos que era el que estaba llevando la barca, y Jesús estaba durmiendo en aquella otra historia. Así que no hay problema de que Jesús no se subiera a la barca, porque hay alguien que sabe llevar la barca. Pero yo me imagino a los discípulos en aquel momento, y yo quiero que use su imaginación para poder llegar a lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos en esta hora. ¿Tú te imaginas a los discípulos? Se les pudo haber pasado por la mente y decir: ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo te vas a quedar? Esto no es normal. Yo me imagino a Pedro hablando con Jacobo o con Juan y decirle: pero ¿qué le pasa al maestro? ¿Cómo se va a quedar acá sin bote? ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién lo va a trasladar? Porque él dice que vayamos hasta la otra ribera. Y ahora, ¿quién va a llevarlo a él después que despide la multitud? Así que tal vez ellos comenzaron a buscar explicaciones y a preguntarle a Jesús: ¿y ahora con quién tú te vas? ¿Pero por qué mejor no te esperamos? ¿Pero por qué mejor despedimos contigo la multitud? ¿Por qué te vas a quedar solo? Puede ser peligroso. Yo no sé cuántas preguntas le hicieron a Jesús en un lapso pequeño de tiempo, cuando Jesús le dice a ellos y rompe el protocolo normal y le dice: váyanse ustedes adelante y lleguen hasta la otra ribera. Entonces, cuando yo veo que Jesús está viendo que todos comienzan tal vez a no entender la decisión. Alex está. Vente acá, hijo. Vente acá corriendo. Puedes brincar hasta arriba por la escalera o por... Yo quiero que usted se imagine. Él representa a los discípulos. Hazte más acá para que la cámara capte. Él representa a los discípulos. Ahí están los discípulos preguntando, no entienden por qué Jesús se va a quedar, por qué nos está mandando solos, por qué no va con nosotros si vamos a seguir trabajando, estamos en una misión, por qué se queda. Entonces, como Jesús no responde ninguna pregunta, y aquí yo quiero decirle a usted, hay momentos que tenemos preguntas para Dios y Él aparece lo que yo llamaría el silencio de Dios. Y tal vez muchos de los que estamos aquí dicen: pastor, hay cosas que no entiendo que están pasando en mi vida, hay cosas que no entiendo de lo que está ocurriendo en mi familia, hay cosas que no entiendo y he orado y le he preguntado a Dios, pero parece que el cielo está cerrado y hay silencio. Y Dios dice: no es que haya silencio, es que este momento yo no tengo que decirte algo, este momento es que abras tu oído espiritual y atiendas lo que te estoy diciendo, aunque no entiendas.
Dile al que está al lado tuyo, hay cosas que en el momento no vas a entender. Vamos, vamos, dígaselo a alguien. Dile, hay cosas que en el momento no vas a entender, pero en ese momento toca creer, toca obedecer a Dios, toca dar un paso de fe. Porque algo, cuando tú no entiendes algo, hay algo preparado que Dios tiene para esa temporada contigo. A su nombre. Diga conmigo, silencio de Dios. Así que como Jesús está viendo que ellos tal vez están pensando, o tal vez hasta preguntando, hay una palabra muy clave en este pasaje. Y note lo que dice. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Los hizo entrar. ¿Qué interpretaría usted con los hizo entrar? Normalmente ellos estaban acostumbrados al vamos al otro lado, pasemos al otro lado, subamos. Pero en esta ocasión el asunto es diferente y tal vez ellos no se mueven. Vamos a ver, no se mueven. Entonces Jesús le dice, Pedro, sube por favor, súbete. Vamos Juan, sube Juan. Vamos Jacobo, sube. Y lo hace entrar en la barca. Y ellos miraban tal vez a Jesús. Y Jesús, dele, vamos arriba muchachos, que van a la otra ribera. Yo quiero decirle, cuando Jesús le dijo que fueran a la otra ribera, esa otra ribera me habla de destino. Diga conmigo, destino. Ahora mira al que está cerca a ti y dile, hay un destino de Dios en tu vida. Hay un destino de Dios en tu vida. Aunque no entiendas lo que está pasando hoy, hay un destino de Dios con tu vida. Aleluya. Hijo, no te vayas lejos, quédate por aquí cerca para ahora. ¿Vive o no vive? Vamos, diga destino. Levante su mano y diga, yo tengo un destino. ¿Cuántos saben que Dios le ha mostrado algo a dónde usted va a llegar? Levánteme la mano los que Dios le ha mostrado a dónde van a llegar, pero no saben lo que ocurre en el camino. ¿Ok? Tal vez no sabemos lo que ocurre en el camino, pero sabemos algo de dónde Dios nos dijo que vamos a llegar. Tal vez a alguien Dios le dijo, vas a ser un gran empresario. Amén, gloria a Dios, sé que voy a ser un gran empresario. Tal vez a alguien Dios le dijo, vas a ser un tremendo predicador, vas a ser un pastor, vas a hacer algo. Sabes el destino, pero el detalle es que en medio del destino al que tú sabes que vas a llegar, tal vez no sabes todo lo que te va a ocurrir en el destino. Diga conmigo, destino. Ahora, los manda físicamente. Jesús no va con ellos. Físicamente Jesús no se sube a la barca, sino que cuando Jesús los manda, todavía siendo de día, más o menos bien de tardecita, y los sube a la barca y ellos se van, Jesús despide a la multitud. Y dice la Biblia que después que despide la multitud, se subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, en otras palabras, todavía cuando los mandó no era de noche. Dice que luego, cuando llegó la noche, ya la barca, dice el verso 24, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cómo era el viento? Yo le tengo una noticia. Aquí hay gente que está sintiendo el viento contrario en contra de su familia, en contra de sus finanzas, en contra de su ministerio. Pero el viento contrario, por muy contrario que sea, ya tú tienes una palabra antes de subirte en la barca, que te hablaron de un destino, que te hablaron de una ribera, que te hablaron de una orilla. Así que yo le vengo a aclarar a usted, yo le vengo a decir a usted de parte de Dios, los vientos contrarios que tú estás sintiendo no determinarán tu llegada a la orilla que Dios ya te prometió. Vamos, si va a aplaudirle, apláudale con fuerza. Vamos, aleluya. Yo me imagino a los discípulos, van con pensamientos sin entender por qué Él no se sube a la barca. Pero aparte de eso, cuando ya están solos allá, se aparece una tormenta que rompe los parámetros de lo que normalmente en sus conocimientos de navegante
los paraliza y los lleva al extremo de que aunque yo soy viejo lobo de mar, entiendo que esta tormenta es más difícil de lo que me enseñaron. Y así muchos de los que están aquí dice: pastor, a mí me enseñaron muchas cosas en la iglesia, he aprendido muchas cosas, mis líderes, mis mentores me han enseñado, pero lo que estoy experimentando en esta tormenta rebasa lo que yo había oído. Así que ellos habían aprendido muchas cosas, sabían mucho de mar, pero esta tormenta era terrible. Mi pregunta para usted hoy, que está en su casa, para usted que está aquí en este lugar, mi pregunta para usted hoy es: ¿sabría Jesús que aparecería esa tormenta? ¿Tendría Jesús conocimiento que aparecería esa tormenta? ¿O para qué los mandó Jesús? ¿Los mandó para que se asustaran? ¿Los mandó para que tuvieran un momento difícil? No, yo quiero decirte que Jesús no les permitió ir solos en esa barca, no les permitió ir hasta la otra ribera o con esa asignación para que pasaran un momento difícil en la barca. Jesús los mandó hasta la otra ribera porque había una experiencia que ellos iban a vivir, que les iba a revelar el nivel espiritual en que ellos se encontraban en el ahora. Y hay circunstancias que tú estás viviendo que si no las vivieras no te das cuenta el nivel de fe en que tú estás operando. Esa circunstancia que tú estás viviendo hoy no llegó para acabarte, llegó para que te des cuenta el nivel y el calibre espiritual en el que tú estás operando en el ahora. Vamos, 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 vamos. Alaba la gloria de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Diga: tengo destino, sé a dónde voy, así que no temeré las tormentas. Ahora, la tormenta aparece, y cuando la tormenta aparece, Jesús está orando, la barca está sacudida. Ya la barca está siendo azotada por el mar, dice el verso 24, porque el viento era contrario. Si usted nota, si ellos se van antes de que anochezca, todavía la noche no ha comenzado. La vigilia primera es primero, luego viene la segunda vigilia, la tercera vigilia, y la última sería la cuarta vigilia de la noche. Si usted lee el versículo siguiente, dice que Jesús apareció, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cómo fue Jesús? Vamos, grítelo fuerte. ¿Cómo fue Jesús? Andando sobre el mar. Pero dice la Biblia que cuando ellos ven a Jesús, mas viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Y yo quiero decirle que muchas veces no vamos a poder cruzar tormentas porque nos invadió el temor y le permitimos al temor que cobrara terreno en nuestra vida. El temor es terrible porque el temor nos paraliza. El miedo nos paraliza. El miedo, y yo lo he dicho en otras ocasiones, el miedo nos hace ver otras cosas. Y ellos, en el momento en que ven a Jesús, Jesús no llegó a la primera vigilia. Mi pregunta es: ¿por qué, si Jesús sabía que la tormenta empezó desde temprano y ya ellos, cuando oscureció, ya la barca estaba siendo azotada, por qué Jesús no llegó en ese momento? ¿Sabe por qué Jesús no llegó en ese momento? Porque Jesús sabía el nivel en que ellos podían operar y el nivel en que ellos podían callar esa tormenta, y que si el barco se hundía, ellos podían caminar sobre las aguas. ¿Tú sabes por qué Jesús no ha hecho algo en tu tormenta? Porque Él sabe la capacidad que tienes para caminar por encima de tu tormenta. El detalle es que estás tan preocupado por lo que ves con tus ojos naturales y por lo que oyes con tus oídos espirituales, naturales, y lo que sientes con tu tacto natural, que no te percatas de la habilidad espiritual y los dones espirituales y la fuerza espiritual y el calibre espiritual y el nivel de fe que tú tienes para operar. El temor invalida tu fe.
Y hay gente que pudiera estar operando en niveles poderosos hoy, pero su miedo no le permite operar en el nivel que Dios quiere que operes. Yo quiero decirle a alguien hoy: tu tormenta no vino para hundirte en el mar. Tu tormenta vino para revelarte que eres capaz de salir de la barca y caminar por encima de las aguas. Vamos, vamos, alguien glorifica a Dios. Vamos, que hay alguien en esta reunión, hay alguien en algún país, aleluya, viendo esta transmisión en esta hora, que dice: esta tormenta no me va a cambiar mi destino. La tormenta nunca podrá cambiarte tu destino si tú le sigues creyendo a Dios. ¿Cuál era el destino? Vamos, ¿cuál era el destino? La otra ribera. Jesús nunca dijo: vayan delante de mí hasta el fondo del mar. Jesús no dijo: vayan delante de mí hasta que se ahoguen. Jesús nunca dijo: vayan delante de mí hasta que todo se arruine. Jesús dijo: vayan delante de mí hasta la otra ribera. Había un destino. Lo que ellos estaban viendo le estaba diciendo a sus sentidos naturales que el destino que Jesús les había dado no iba a poder ser. Pero yo quiero decirle: mientras usted le crea a Jesús y no le crea a la tormenta, aunque el viento sea contrario, tú vas a llegar al destino que Dios dijo que tú llegarías. Esta iglesia va a llegar al destino que Dios dijo que llegaríamos. Tú vas a llegar al destino que Dios dijo que tú llegarías. Alábale si puedes, alábale si puedes, alábale si puedes, alábale si puedes. Al momento de la tormenta, Jesús no le llega ni a la primera vigilia. Jesús se demora en llegar porque está esperando que ellos accionen. Hay cosas que ya debieron haberse acabado en tu vida, pero no se han acabado porque tú no has accionado. Y muchas veces cuando no accionamos nosotros en lo que tenemos que accionar, nos molestamos con papá, con mamá, con el vecino. Pero hay cosas que las tenemos que accionar nosotros. Dile al que está al lado tuyo: hay cosas que te tocan a ti. Te toca accionarlas a ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces llegó la segunda vigilia y Jesús está allá en el monte orando. Vamos, Padre, vamos, Señor. Dale fuerza que reaccionen. Dale fuerza que se atrevan a usar su fe. Dale fuerza que se atrevan a caminar sobre la agua. Vamos, Señor. Pero llegó la tercera vigilia y ellos están lleno de temor, lleno de miedo, y una tormenta que debió haber acabado hace rato no podía acabar por la falta de acción espiritual o por falta de acción de fe. Vuelvo a repetirle esto: hay cosas que ya tú no deberías estar viviendo en este momento, pero tú, el no moverte en fe y solamente dedicarte a sacar agua. Hay tanta gente que se ha vuelto experta solo en sacar agua de la barca. Hay gente que se ha vuelto tan experta solamente en tratar de equilibrar que la barca no se vire. Hay gente que se ha vuelto tan experta en ver cómo hace que la ola no los inunde más. Pero Dios quiere que en medio de esta temporada tú aprendas a soltar la barca y caminar sobre las aguas. Cuando tú caminas sobre las aguas te das cuenta que hay algo sobrenatural ocurriendo en medio de una temporada difícil, en medio de algo natural que quiere acabar contigo. Pero tú sabes que puedes operar en un nivel sobrenatural. Así que llega Jesús, pero no te rompe el protocolo. Llegó de una manera diferente. Jesús llegó en medio de una tormenta. La tormenta no se ha calmado. La tormenta sigue, pero como que la tormenta había bajado un poco el nivel. Y Jesús viene caminando en medio de la tormenta. Cuando los discípulos, en medio de la oscuridad de la noche, ven lo que está allí, ¿qué dijeron ellos? Un fantasma. Y yo quiero decirle, el miedo en la vida de nosotros hace muchas veces que lo que Dios está haciendo con nosotros pensemos que es el diablo.
ellos dijeron: un fantasma. Yo me imagino Jesús dijo: ey, aguanta aquí. Confúndanme con otra cosa, pero con los del equipo contrario jamás. Yo no sé qué cara puso Jesús. Porque un fantasma, ¿qué es? Vamos, dígalo fuerte. Un demonio. Un fantasma es un demonio. Y ellos en medio de... Tú sabes que estar con miedo por la tormenta y para colmo te aparezca un fantasma. Diríamos, como dijo Tres Patines, cosa más grande en la vida, chicos. Eso tenía que ser terrible. Y por eso es que hay gente que no se da cuenta que Dios está trayendo la solución, pero interpretamos la solución como un problema más grave que el que estamos viviendo. Lo que tú hoy estás pensando que es la tragedia más grande, es la llave a tu milagro, es la llave a tu experiencia, es la llave. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, alábele. Vive o no vive, vive o no vive. Pero aquí yo quiero llegar, porque cuando Él se le aparece y ellos piensan que es un fantasma, enseguida Jesús habló. Y cuando Jesús habla, dijo lo siguiente. Él dijo: soy yo, no temáis. Pero tal vez la tormenta opacaba un poco la voz. Pero Pedro, ustedes saben cómo era Pedro, ¿verdad? ¿Cómo era Pedro? Como muchos de nosotros. Pedro era impulsivo. Él pegaba el brinco. ¿Quién dice la gente que soy? Fulano, todo el mundo. ¿Y quién dice ustedes que soy? Y pega el brinco Pedro y dice: tú eres el Cristo. Eso es otra historia. Pero en esta ocasión, cuando él oye la voz de Jesús, algo se le sacudió en lo interior de su vida. Y su oído espiritual, en medio de la tormenta, pudo escuchar una voz que él conocía. Entonces Pedro, yo quiero que usted note algo, porque muchas veces cuando leemos esta historia y vemos esta primera parte que hemos hablado, simplemente vemos a los discípulos como que: wow, qué cobardes, ¿verdad? Pero es que no hemos estado nosotros en la situación. Como: ay, si podían caminar sobre la agua, ¿y por qué no caminaron? Pero una cosa es ver los toros desde la barrera y otra estar jugando el toro. Así que cuando Pedro oye la voz, hubo un arranque de fe. Diga conmigo: un arranque de fe. ¿Cuántos han tenido ese arranque de fe en algún momento de su vida? Que usted se atreve a hacer una locura, pero locura terrible, y después que yo usted dice: Dios santo, ¿qué dije? Santo Dios, ¿qué fue lo que accioné? ¡Wow! ¿Alguien ha pasado eso? Levánteme la mano los que han hecho una locura espiritual en fe. ¿Amén o no amén? Diga conmigo: Dios es bueno. Yo recuerdo cuando fuimos a comprar el carro, el que tenemos ahorita, y yo llegué con la pastora a la agencia, y teníamos en el ahorro $1,000. Y cuando fuimos nos dijeron que bueno, ustedes si lo van a hacer como independiente tienen que abonar no sé cuánto, y para que la letra le quedara así como usted más o menos quiere, tendría que abonar $5,000, creo que fue que nos dijeron. Y yo le dije: no se preocupe, nosotros vamos a abonar $6,000. La pastora me miró de repente, porque la pastora sabía que en la cuenta de la baja había 1,000, y este loco, ¿de dónde va a sacar $6,000? Ya después que yo me monté en el carro, ¿cómo consigo los 5,000 que faltan? Pero hay momentos que nos ocurre eso y hacemos un arranque de fe. Ok, hay algo espiritual en lo que accionamos. Cuando acciona en lo espiritual, no tengas temor que Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Alguien diga aleluya. Atrévete a accionar en lo espiritual. Así que viene Pedro, y vamos a aprender algo aquí de Pedro, porque viene Pedro. Vente, hijo, de nuevo. Ahí, aquí así en el frente, o aquí así de lado hacia acá. Eso, ahí. Viene Pedro, y cuando Jesús le dice: no tengan miedo, el mensaje era para todos, no era para Pedro. Pero Pedro, yo pego un grito. ¿Y qué dijo Pedro?
Dice que Pedro respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que se calme la tempestad. ¿Pidió eso? Señor, si eres tú, quítame el miedo, Padre. Y hay gente orando de esa manera: ay, Padre, quítame esta angustia. Ay, Padre, ayúdame. Ay, Padre, quita lo que no me agrada. Quítame lo que me está produciendo el miedo. Y Dios dice: yo no quiero quitar lo que te está produciendo el miedo. Yo quiero que tú venzas eso que te está produciendo los temores. Yo no quiero quitar el problema. Yo quiero que tú lo apartes y te des cuenta que eres más poderoso que esa circunstancia, que eres más poderoso que ese problema. Alguien diga aleluya. Este coronavirus no apareció para oprimirnos, apareció para darnos cuenta cuán poderosos somos en Dios, aún en tiempos de crisis. Aquí hay más de 4 que no le ha llegado un bono. Aquí hay más de 4 que no le ha llegado una bolsa de comida, pero no se ha acostado sin pan, porque no hay justo desamparado, ni su descendencia mendigue pan. Aleluya. Alguien diga aleluya. Así que viene Pedro y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, papito, yo me imagino a Jesús en ese momento. Si hubiera sido uno como nosotros: recibo. Eso era lo que yo quería hace rato. Eso es lo que yo quería, lo que tú estás, lo que tú quieres hacer ahora es lo que tenías que hacer si lo hubieras hecho desde las 9 de la noche. Si te hubieras atrevido a las 10. Si te hubieras atrevido, hubieras vivido una experiencia poderosa. Y cuando yo llego, ustedes me dicen, el panorama hubiera sido distinto. Ustedes hubieran contado: maestro, nos hemos encontrado con una tormenta tan terrible, pero tú vieras, cuando se hundió la barca, empezamos a caminar sobre las aguas. Y mira que llegamos aquí a la orilla caminando. Pedro dice: manda que yo vaya a ti sobre la agua. Y cuando él le dijo ven, Pedro no lo pensó 2 veces. Sacó el pie y se tiró al charco y comenzó a caminar. Vamos, hijo, camina por aquí para acá para que salga en la cámara. Vamos. Y comenzó a caminar, y comenzó a caminar, y comenzó a caminar. Y yo creo que Jesús no estaba a 2 metros de distancia. Jesús tenía que estar a una distancia. Y siguió caminando, y siguió caminando. Pero yo quiero decirte, cuando ya tú estás funcionando en fe, la tormenta va a sonar más fuerte. Hay gente que dice: pastor, ahora que me metí, ahora que me atreví, ahora que quise hacer esto, ahora que estoy tratando de lograr aquello, ahora como que la cosa se puso peor. Ahora empezaron más ataques, ahora empezó más problemas, ahora empezó más circunstancias. Lo que ocurre es que cuando tú accionas en lo espiritual, la tormenta también acciona más fuerte. ¿Hay alguien que la tormenta está sonándole más fuerte? Así que viene Pedro. Y hay un detalle aquí. Y es que dice la Biblia que Pedro se tiró y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Hermano, ya estaba caminando. ¿Cuántos hemos estado caminando y avanzando y de repente nos estamos hundiendo? Ah, es que me empujaron hacia abajo. No te empujaron hacia abajo. El miedo es el enemigo número 1. Aleluya, para los que caminan sobre las aguas. ¿Cuántos están listos para caminar por encima de las aguas este año? Y no estoy hablando que usted ahora se va a ir allá a Uberito. Estoy hablando sobre tu circunstancia, sobre aquello que es imposible, pero tú dices: voy a caminar sobre las aguas. Yo quiero decirte, ¿quieres saber cuál es la receta para que no te hundas? No te desenfoques. Vamos, mira que está al lado y dile: no te desenfoques. Vamos, dile a otro: no te desenfoques. Vamos, Alex, no te desenfoques. ¿Cuál era el detalle? ¿Qué fue lo que le ocurrió a Pedro? Pedro primero oyó, él soltó el sonido de la tormenta, porque comenzó a enfocarse o la palabra sería, comenzó a prestar atención al sonido de la voz de Jesús. Así que cuando la voz de Jesús le dijo ven, él se lanzó y comenzó a caminar en fe. Cuando tú le prestas atención a la voz de Dios, eso te va a mantener o te va a hacer accionar en fe.
fe, pero él estaba mirando a Jesús, y mientras caminaba y miraba a Jesús no había detalle, no había problema. Pero dice la Biblia que el viento comenzó otra vez, estaba soplando, y él se desenfoca de mirar a Jesús y ve lo que está ocurriendo a su alrededor. Por eso yo le quiero decir a alguien: no te desenfoques, no mires a tu alrededor. Lo que está pasando es terrible, pero sigue mirando a Cristo, sigue mirando a Cristo, sigue mirando a Cristo. A eso la Biblia dice, a eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué le ocurrió a Pedro? ¿Cuántos hemos sentido que nos hundimos? Vamos, ¿cuántos han sentido esa sensación de que todo se está acabando, de que se está hundiendo, de que voy para el fondo, de que la cosa no funciona? Pues esa sensación, cuando Pedro comenzó a hundirse, comenzó a sentirla. Tal vez cuando Pedro iba agua a las rodillas, todavía tal vez dice: seguro puedo sacar el pie. Pero cuando saca el pie y el pie se le va de nuevo hacia abajo, cuando ya va tal vez agua a la cintura, y tal vez ya cuando Pedro el agua le va llegando al cuello, la Biblia dice que Pedro pega un grito. ¿Y cuál fue el grito de Pedro? ¡Sálvame, que perezco! Pedro dice, la Biblia comenzó a decir: Señor, sálvame, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Vamos, hijo, imagínate que estás ahí hundido. ¿Qué hizo Jesús? Vamos, ¿qué hizo Jesús? No seas. Levántate si ya tú caminaste. Cobarde. ¿Cómo es posible, Pedro? Ya caminaste. Ya. Vamos, venga otro para que le enseñe a este a caminar sobre las aguas. ¿Eso hizo Jesús? ¿Sabes qué hizo Jesús? Y eso es lo que hace Dios contigo si siente que te estás hundiendo. Vino Jesús, lo levantó. Lo levantó. Pero yo quiero decirle algo, y voy a cerrar, casi voy a cerrar aquí. Jesús hace algo. Cuando lo levanta, después que Jesús lo levanta, o veamos lo que dice la Biblia. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, dice la Biblia, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, después que lo toma, y yo me imagino Pedro queda levantado, queda nuevamente sobre el agua. Jesús lo mira y le dice: hombre de poca fe. Y yo quiero decirle una verdad espiritual que Dios me enseñó aquí, a través del Espíritu Santo. Cualquiera, cuando leería esto, lo miraría como un regaño. Porque cualquiera diría: el Señor le acaba de dar un regaño aquí frente a todos. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que el Señor le está diciendo a Pedro, esto me sorprendió. Le está diciendo a Pedro: Pedro, tu fe es pequeña. Y te acabas de dar cuenta de lo que tú puedes hacer con una fe al nivel de la que tú tienes. El problema no fue tu fe pequeña, el problema fue tu duda. Se lo voy a explicar un poquito más suave. Pedro no se hundió por tener una fe pequeña. Por eso hay mucha gente frustrada. Ay, si yo fuera como fulano, si yo fuera como fulana, si yo lograra hacer lo que hace fulano. No te preocupes ser como fulano, preocúpate usar el recurso espiritual que tú tienes. Ay, si yo tuviera así esa fe que tiene fulano, yo no estuviera en esta condición. No, el Señor le aclaró a Pedro y lo que le dijo: hombre de poca fe, tú eres un hombre de poca fe. No le estaba diciendo: wow, Pedro, tienes una fe gigantesca, maravillosa. Mira, para caminar por las aguas, como tú caminaste, necesitabas tener una fe gigante y la tuviste. No, lo que le dijo fue: Pedro, eres un hombre de poca fe.
pero con una poca fe te atreviste a decir: Señor, envíame hacia las aguas y a tener una experiencia a un nivel superior. Por eso yo le quiero decir a alguien que tal vez dice: pastor, yo no tengo mucha experiencia en el evangelio, no tengo mucha experiencia en lo espiritual, pero tengo fe que Dios quiere hacer algo conmigo y estoy dispuesto a que Dios haga lo que tiene que hacer. Hombre de poca fe, se lo está aclarando. Tu fe no es gigante, tu fe no es grande. Pero Pedro, yo me imagino en su cabeza: wow, soy de poca fe y me tiré del barco. Soy de poca fe y caminé sobre la agua. ¿Y cuál fue el problema? El problema no fue la poca fe, el problema fue la duda, porque la duda es la que hace invalidar la fe. Alguien diga gloria a Dios y póngase de pie. Yo le tengo que decir a alguien hoy, a través de la televisión y a través de este lugar: valora tu fe. Yo le tengo que decir a alguien en esta hora: no menosprecies tu fe. Yo le tengo que decir a alguien ahora: no te avergüences de tu fe. Pero nunca permitas al miedo. Pastor, pero yo, ¿cómo hago? ¿Cuántos han sentido miedo? El problema no es que el miedo llegue. Hay cosas que te van a ocurrir, pero tú tienes que accionar y vencer el miedo. Yo nunca olvido aquel día, y creo que lo conté aquí en reuniones anteriores, o no sé si fue en Chitré, no sé dónde fue, pero nunca olvido aquel día en Tonosí que estábamos predicando, estábamos orando, había una oración fuerte, poderosa, y de repente se metió un toro a la iglesia. Las puertas de la iglesia de Tonosí siempre están abiertas. Bueno, en ese tiempo ni había puerta. Y el papá de la hermana Rubia, el toro le quedó cerquita. Luego, a medida de chiste, nos cuenta y dice: cuando yo vi el toro, yo allá va a caer el diablo. Hay cosas que van a aparecer, como este pequeño chiste, que en el momento que tú lo cuentas puede dar risa, pero en el momento que tú lo enfrentas, puede el miedo querer atacar tu vida. Y si el miedo tú permites que te amarre, tú no accionas. El problema no es que tú sientas el miedo, el problema es que tú dejes que el miedo te atrape y no renuncies a ese miedo. Yo le quiero decir a usted en esta hora: no permitas que el miedo sea parte de ti, porque el miedo produce duda. El miedo trae duda. Cuando tú tienes miedo a lo que estás enfrentando ahora, te trae duda. ¿Será de Dios? ¿Será Dios que me habló la vez pasada y me dijo que cruzara a la otra orilla? ¿O sería lo que era mía? ¿O será que me acosté y comí arroz con poroto, frijoles y una tapa de aguacate y un batido de papaya? ¿Y será por eso que soñé? Cuando usted tiene miedo, la duda comienza a aparecer. ¿Y cuántos hemos emprendido algo y estamos contentos, pero en el momento que sopla el viento y entra el miedo y empieza la duda, comenzamos a decir: ¿será que no es de Dios? ¿Será que Dios no estaba en el asunto? ¿Será que Dios no quería hacer algo? Vence el temor, vence la duda, porque la duda va a provocar que te hundas cuando ya estaba experimentando caminar sobre las aguas. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús no agarró a Pedro y lo cargó y le dijo: ven, Pedrito. Y lo agarró en los brazos así cargado y le dijo: espérate, Pedro, tranquilo, Pedro, te voy a acostar aquí en la barca. No, Jesús lo agarró por la mano, lo levantó y lo volvió a poner sobre las aguas. Y tú sabes qué dice la Biblia, que subieron a la barca.
Así que Pedro, después de haberse hundido y luego Jesús lo vuelve a la posición sobre las aguas, Jesús viene con él, pero Pedro va caminando sobre la agua otra vez. Yo quiero decirle a alguien que ha sentido que se hunde: Dios te levanta otra vez sobre las aguas. Yo le quiero decir a alguien que piensa que no se va a levantar otra vez, yo quiero decirte: la mano de Dios es poderosa para levantarte otra vez y hacerte caminar sobre las aguas. La tormenta no apareció para hundirte. La tormenta apareció para que te des cuenta que con el nivel de fe que tienes puedes hacer muchas cosas hasta llegar a la otra orilla. Levanta tus manos, porque tal vez hay alguien que dice: pastor, siento que me hundo. Gracias, hijo. Tal vez hay alguien que dice: pastor, yo sentía que caminaba sobre las aguas, pero de repente algo ocurrió y he sentido que me hundo en el área emocional, me hundo en la familia, me hundo en la tormenta de la vida, me hundo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Si has sentido que no puedes, vamos, clama a Cristo que Él te levanta. Pero al compartir este mensaje en esta hora, te quiero dejar con ese pensamiento. La tormenta que estás pasando ahora no es para acabar contigo, es para que te des cuenta que con el nivel de fe que tienes puedes hacer cosas grandes. Han pasado más de 2000 años y yo me imagino a Jesús diciéndole a Pedro: era necesaria esta tormenta, Pedro. Si no, nunca te hubieras dado cuenta que podías caminar sobre las aguas. Y yo me imagino a Jesús en el monte: Señor, es necesario esa tormenta y que ellos la pasen, porque en el año 2020, un 20 algo sin fecha, para que la televisión, el día que lo veas, sientas que es hoy tu día. Y Jesús ahí orando: es necesario que eso pase, porque la experiencia que va a vivir Pedro hoy va a ser predicada en luz a las naciones de las tablas, y millones de personas a través de la televisión van a ser edificadas con esta palabra. Y yo necesito que tu experiencia de fe sea escrita, Pedro. La tormenta que tú vives hoy motivará a otro a levantarse. Por eso yo te quiero decir: si sientes que te hunde, abre tu boca. Pero en esta tormenta, aun cuando te has hundido, te va a ser revelado algo que no te fue revelado en tierra. Él nunca le reveló en tierra que su poca fe podía hacerle caminar sobre las aguas, pero se lo reveló en el mar. Hay cosas que Dios no te va a mostrar ni te las va a revelar en tierra, te las va a revelar en tu tormenta. Así que cuando tú vuelvas a sentir una tormenta en tu vida, di: afino mi oído espiritual, porque estoy preparado para oír lo que no se me habló mientras que había calma. Yo no sé cuántos están sintiendo vientos fuertes y algunos dicen: pastor, esto como que no acaba. Pues entre menos acabe la tormenta, más revelación vas a tener que no habías tenido en tierra, porque hay revelaciones que son para ese momento. Hay revelaciones que van a venir en tu tiempo de crisis. La Biblia habla de los tesoros escondidos, y tal vez en alguna reunión voy a hablar de los tesoros escondidos, pero habla de los tesoros de la nieve, habla de los tesoros de la arena, habla de los tesoros del granizo. Y cada uno de ellos tiene una referencia distinta a una situación distinta. Los tesoros de la nieve son los tesoros que aparecen en la santidad, en la bendición, en la gloria. Pero los tesoros del granizo son los que aparecen en medio de las circunstancias. Y en cada uno de esos tipos de
de escenarios. Hay tesoros que Dios tiene. Hay cosas que no las vas a recibir cuando tienes ganas de brincar. Hay cosas que las vas a recibir en el momento de tu crisis más terrible. Así que levante su mano conmigo y dígale: ayúdame, Señor, y dame fuerza, que yo no tenga temor. Aleluya, que yo no tenga temor y que no dude, para que los tesoros que han sido preparados y destinados para ser abiertos en medio de la tormenta, yo pueda accesar a ellos y pueda recibirlos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora he compartido esta palabra y yo te pido, Señor, que en los momentos de la vida que rompe esos parámetros o esos protocolos a los que nos acostumbramos en la vida personal de cada uno de nosotros, podamos entender que hay algo glorioso que vamos a aprender, que hay algo glorioso que vamos a recibir, que hay algo glorioso en que vamos a funcionar, que hay una experiencia, un testimonio que vamos a contar, que hay algo que nunca olvidaremos de ese momento. Y no será que nos hundimos, será lo glorioso que pudimos caminar sobre las aguas. Gracias, Señor. ¿Sabes cuánta gente le tuvo que haber, o cuántos de los discípulos le preguntaron a Pedro: ¿qué sentiste? ¿Cómo se sentía? Hay gente que se va a preguntar a ti cómo se siente, y tú le vas a poder decir. Así que cierro este momento con decirte: atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creerle a Dios. Una vez más te digo: atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creerle a Dios. Pastor, yo no hubiera querido vivir este tiempo. Cuando entendemos que en Dios hay propósitos y no es casualidades, alaba a Dios en medio de la tormenta, porque algo grande vivirás en medio de tu tormenta. Créele a Dios, 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 créele a Dios. Padre, gracias. Levanta tu mano y dile: Señor, dame fuerzas. Aleluya, dame fuerza, dame aliento. No te olvides de que soy polvo. Dame fuerza, Señor. Ayúdame a seguir adelante. Padre, tú no me llamaste para hundirme. Tú me llamaste para caminar sobre las aguas. Tú no me mandaste a hacer esto para acabar conmigo. Tú mandaste, aleluya, para que en medio de la experiencia más terrible yo pueda ver tu gloria. Yo pueda ver tu gloria. Yo pueda ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria.